Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas centrales de la biología que tiene que ver cómo funcionan nuestras células, a lo que llamamos como metabolismo celular. Para una definición como tal sería conjunto de reacciones químicas que tienen como objetivo el producir energía celular, que en este caso hay que acordarnos esta molécula ATP va a ser importante en las clases siguientes porque es la molécula de energía más importante de nuestras células y es la moneda de cambio también. Entonces el metabolismo se va a dividir en dos grandes, que sería el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es la fase constructiva, donde se va a ir construyendo poco a poco las moléculas. Y en el catabolismo es la fase destructiva. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que destruir, romper las moléculas primero para formar otras moléculas. Por ejemplo, en el anabolismo, ahí vamos a tener dos tipos, uno que sería el autótrofo y otro que sería el heterótrofo. Dentro del autótrofo tenemos a las plantas, a las bacterias, y van a utilizar casi siempre dióxido de carbono, agua o nitritos o nitratos. Y como ejemplo de estos procesos tenemos la fotosíntesis y la quimiosíntesis. Después tenemos el anabolismo de tipo heterótrofo, en donde se van a formar o se van a estar produciendo moléculas complejas, como cuáles, como los lípidos, como los ácidos nucleicos, y principalmente va a estar o lo van a estar utilizando los animales. Después tenemos al catastrofismo, que acuérdense que dijimos que es la fase destructiva, y aquí tenemos un proceso muy importante que se llama respiración celular. ¿Cuál es el objetivo de esa respiración celular? Bueno, pues obtener el ATP de nuestros alimentos. De todo lo que nosotros estamos consumiendo, lo que queremos al final es producir ATP. ¿Por qué? Porque el ATP es la molécula que va a utilizar nuestras células para poder trabajar. Entonces tenemos aquí el catabolismo. Dentro de la respiración va a haber de dos tipos, la aerobia y la anaerobia. Dentro de la aerobia tenemos a la glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, que todos estos procesos los vamos a ver más adelante. Y dentro de la anaerobia pues tenemos la fermentación, que regularmente la van a estar produciendo las bacterias básicamente. Entonces, dentro de la anaerobia vamos a comenzar con la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Bueno, primero se realiza en el citosol de la célula. Recordemos que el citosol de la célula es la parte gelatinosa de nuestra célula, donde están todos los organelos celulares. Ese es el citosol. Y va a comenzar cuando una molécula de glucosa, tan solo una molécula de glucosa, que está compuesta por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Una molécula entra a esta parte de nuestra célula, que es el citosol, y entonces se empieza a mover toda la maquinaria para poderla romper. ¿Cuál es el objetivo de la glucólisis? Es romper esas moléculas de glucosa por una serie de pasos. La primera parte de la glucólisis siempre va a utilizar ATP. Entonces por eso tenemos que tener en nuestras células almacenado ATP, porque para poder romper todas las moléculas de glucosa que entran o que se transforman durante nuestra digestión, pues se tienen que romper, y eso lo vamos a hacer solamente si hay ATP. Si no hay ATP, entonces no van a poder romper nada. Y entonces la segunda parte es ya la de destrucción. Entra una molécula de 6 carbonos y en la primera parte esta molécula de 6 carbonos se va a romper. Al final se van a formar dos moléculas de 3 carbonos nada más. Estas moléculas de 3 carbonos es a las que se les llama piruvato. Entonces, ¿cuál es el resultado final de la glucólisis? 2 piruvato, que son estos, con 2 moléculas de 3 carbonos, 2 ATP,
que recuerden que siempre los tenemos que tener ahí guardados para que lo podamos después ocupar. Y 2 NAD. Este NAD es un acarreador de energía. ¿Por qué se le conoce como acarreador de energía? Bueno, esta molécula y otras que vamos a ir viendo poco a poco son las moléculas que le dicen al ATP: vente porque te necesitamos aquí en el citosol, vente porque te necesitamos en la mitocondria. Entonces ellos son los que van a llevar esas moléculas de energía, o van a llevar electrones, o van a llevar todo lo que pueda transformarse en energía. Entonces por eso se les llama acarreadores. En la glucólisis también es importante mencionar lo que por ejemplo, si comemos una fruta, no va a tener una molécula de glucosa, va a tener cientos de moléculas de glucosa. Entonces, primero antes de que se empiece la glucólisis, tiene que llegar o tiene que ponerse en acción una enzima que es la insulina, para que pueda romper primero en pequeños, o sea, por ejemplo, si tenemos una molécula de 100 glucosas o de 100 carbonos, hidrógenos y oxígenos que están unidos, a lo mejor vamos a poner un número, tiene 50, lo vamos a romper. ¿Quién es la primera que entra en acción? La insulina, en romperlo, hacerlo más pequeñito, pero al final de cuentas quedan moléculas grandes, quedan moléculas de 5, de 6, de 10. Entonces, en la célula, ya en el citosol, entonces ya se empieza a hacer la glucólisis. Pero antes de que entre a la célula, ya se tiene que haber fragmentado las moléculas de glucosa que nosotros estamos consumiendo, ¿sí? Ya dentro del citosol se hace todo el proceso para que al final se quede el piruvato. El piruvato es importantísimo porque es el que va a entrar en acción al siguiente proceso, que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Muy bien, jóvenes, hasta aquí terminamos el tema. Muchas gracias por su atención.